Saturno tiembla. Ahora mismo, mientras ves esto, el planeta de los anillos se está estremeciendo. Es un temblor lentísimo, suave, casi imposible de notar. Toda su superficie sube y baja alrededor de 1 metro cada 1 o 2 horas, como un lago gigantesco que ondulara muy despacio bajo una brisa invisible. Un planeta 10 veces más ancho que la Tierra, latiendo en silencio, una y otra vez, desde hace miles de millones de años. Durante casi todo ese tiempo, ese temblor fue un secreto, invisible para nosotros, imposible de medir desde tan lejos, hasta que un puñado de científicos se dio cuenta de algo que parece sacado de un sueño. Los famosos anillos de Saturno, esos que ves en cualquier foto del planeta, llevaban décadas haciendo, sin que nadie lo notara, el trabajo de la aguja de un sismógrafo gigante. Cada vez que Saturno se estremecía por dentro, su temblor empujaba con delicadeza a los millones de partículas de hielo de los anillos. Y esas partículas, al moverse, dibujaban una marca, una onda congelada en el hielo, un registro. Los anillos de Saturno son un sismógrafo, el instrumento científico más improbable del sistema solar. Y cuando por fin aprendimos a leer lo que tenían escrito, nos contaron algo que llevábamos un siglo intentando averiguar sin conseguirlo. ¿Qué se esconde exactamente en el corazón de Saturno? En los próximos minutos vas a entender cómo es posible que un planeta entero vibre como una campana. Vas a ver cómo unos anillos hechos de simples trozos de hielo se convirtieron, casi por accidente, en el detector más sensible que tenemos para mirar dentro de un mundo gigante. Y sobre todo, vas a descubrir qué encontraron ahí dentro. Una estructura tan rara, tan distinta de lo que decían todos los libros de texto, que obligó a reescribir lo que creíamos saber sobre cómo son los planetas gigantes por dentro. Porque lo que los anillos delataron tiene poco que ver con el núcleo que enseñaban los libros. Es algo que casi nadie esperaba, algo que hasta hace muy poco se consideraba sencillamente imposible. Y para entender por qué es tan extraordinario, primero tenemos que hablar de un problema que traía de cabeza a los científicos desde hacía generaciones. En la Tierra lo tenemos relativamente fácil. Cuando ocurre un terremoto, las ondas sísmicas atraviesan el planeta de lado a lado, y según cómo se curvan, se aceleran o rebotan al pasar por distintas capas, podemos reconstruir lo que hay dentro. Así supimos que la Tierra tiene un núcleo de hierro, parte líquido y parte sólido, rodeado de un manto de roca. Nunca hemos bajado hasta ahí. La perforación más profunda que ha hecho el ser humano apenas araña 12 kilómetros, una picadura de mosquito en la piel del planeta. Y aún así conocemos el corazón de la Tierra, porque aprendimos a escuchar cómo tiembla. Piénsalo. Nadie ha visto nunca el núcleo de la Tierra con sus propios ojos. Está a casi 6.000 kilómetros bajo tus pies, a temperaturas comparables a las de la superficie del Sol, y sin embargo, sabemos que es una bola de hierro y níquel, con una parte exterior líquida y un centro sólido, y conocemos hasta su tamaño con bastante precisión. ¿Cómo? Gracias a los terremotos. Cada gran seísmo lanza ondas que recorren el planeta entero, y esas ondas cambian de velocidad y de dirección según el material que atraviesan. Algunas rebotan en ciertas capas, otras se desvían, otras directamente no consiguen atravesar las zonas líquidas. Repartidos por todo el mundo, miles de sismógrafos registran la llegada de esas ondas, y combinando esas señales, los científicos reconstruyen el interior del planeta como quien arma un mapa a partir de ecos. La sismología convirtió la Tierra, de esfera opaca e inalcanzable, en algo que podíamos cartografiar por dentro sin tocarlo. Toda nuestra imagen del interior terrestre se construyó así, escuchando. Pero Saturno es otra historia.
Saturno no tiene una superficie sólida donde colocar un sismógrafo. Es una bola inmensa de gas y líquido, casi toda de hidrógeno y helio, sin un suelo firme en el que posarse. Si intentaras aterrizar en él, te hundirías sin más, atravesando capas de gas cada vez más densas y calientes, sin encontrar nunca tierra firme. ¿Dónde colocas ahí un detector de terremotos? Durante mucho tiempo, la única forma de intuir el interior de Saturno fue medir su gravedad. Una nave pasa cerca. Nota cómo el planeta tira de ella. Y de ahí se deduce, a grandes rasgos, cómo está repartida la masa. El problema es que la gravedad medida desde fuera resulta buenísima para conocer las capas exteriores del planeta, pero casi ciega para lo más profundo. El corazón de Saturno quedaba escondido, fuera del alcance de nuestros instrumentos. Una caja negra del tamaño de un mundo. Y conviene hacerse a la idea de lo grande que es esa caja negra. Saturno es un planeta descomunal. Cabrían más de 700 tierras en su interior. Si lo pusieras sobre una balanza, pesaría casi 100 veces lo que pesa el nuestro. Y casi todo ese gigantesco volumen es gas y líquido en movimiento, sometido a presiones y temperaturas que en la Tierra no existen en ningún sitio. A medida que te imaginas bajando hacia su centro, la presión crece de forma monstruosa. El gas que arriba es tenue y frío se va comprimiendo hasta volverse denso como un líquido. Luego, más denso todavía. La temperatura sube hasta miles de grados. En las profundidades de Saturno, el hidrógeno deja de comportarse como el gas que conocemos y empieza a actuar como un metal líquido, capaz de conducir electricidad, algo que en ningún laboratorio de la Tierra se ha logrado mantener de forma estable. ¿Cómo estudias un sitio así? No puedes enviar una sonda. Se derretiría y se aplastaría mucho antes de acercarse al centro. Tampoco puedes verlo, porque el gas es opaco y las capas exteriores tapan por completo lo que hay debajo. Y no hay ninguna superficie donde apoyar nada. Todo lo que ocurre en el corazón de Saturno sucede detrás de un muro de decenas de miles de kilómetros de gas, en condiciones que destrozarían cualquier máquina. Durante décadas, esa fue la frontera. Sabíamos que el corazón de Saturno guardaba la historia de cómo nació el planeta. Y sabíamos que no había forma humana de llegar a leerla. Los científicos sabían que ahí dentro había respuestas importantes. ¿Cómo se formó el planeta? ¿De qué está hecho su núcleo? ¿Cuánta roca y hielo esconde bajo el gas? Pero no tenían forma de llegar. Era como querer adivinar el relleno de un pastel gigantesco sin poder cortarlo, sin poder pincharlo, solo mirándolo por fuera. Y entonces la solución llegó del lugar más inesperado, no de una sonda capaz de bajar al interior. Llegó de los anillos. Aquel año, la sonda Voyager 1 cruzó el sistema de Saturno. Fue uno de esos momentos históricos de la exploración espacial. Por primera vez, una nave humana veía de cerca el planeta de los anillos, sus lunas, sus tormentas. Entre los muchos experimentos que hizo, hubo uno en apariencia menor. La Voyager observó cómo la señal de radio que enviaba a la Tierra atravesaba los anillos. Al pasar por el hielo, esa señal se debilitaba y se distorsionaba de formas que revelaban la estructura de los anillos con un detalle increíble, anillo a anillo, surco a surco. Y al estudiar esos datos, los científicos encontraron algo que no encajaba. En la parte más interna del sistema de anillos, en una región llamada anillo C, había unas ondas. Patrones en espiral, finísimos, grabados en el hielo. Hasta ahí, nada raro. Los anillos de Saturno están llenos de ondas, y casi todas tienen una explicación bien conocida. Las provoca la gravedad de las lunas del planeta. Una luna pasa, tira del hielo a cierta distancia,
y va esculpiendo una espiral, igual que una batuta marca un compás. Los astrónomos sabían leer esas ondas perfectamente. Sabían qué luna causaba cada una. Para entender por qué estas ondas eran tan desconcertantes, hay que saber cómo funcionan los anillos. Aunque desde lejos parecen sólidos, como un disco de vinilo rodeando al planeta, en realidad están hechos de miles de millones de trozos de hielo, desde granos diminutos hasta bloques del tamaño de una casa, cada uno orbitando Saturno por su cuenta. Es un enjambre gigantesco y delicado, y cualquier tirón gravitatorio externo lo perturba. Cuando una luna de Saturno orbita el planeta, su gravedad tira periódicamente de las partículas de los anillos que se encuentran a determinadas distancias. En esos puntos concretos, llamados resonancias, el empujón repetido de la luna se va acumulando y organiza a las partículas en una espiral que se enrosca lentamente. Cada luna deja su propio dibujo, en su propio lugar, perfectamente predecible. Los astrónomos podían mirar una de esas espirales, calcular a qué distancia estaba, y decir sin dudar qué luna la había creado. Por eso las ondas del anillo C resultaban tan inquietantes. Estaban exactamente donde no debían estar. Ninguna luna tenía una órbita que encajara con su posición. Era como oír un instrumento de más en una orquesta. Sabías cuántos músicos había y dónde estaba cada uno. Y de pronto sonaba una nota que no salía de ninguno de ellos. ¿Quién la estaba tocando? Durante años, esa pregunta se quedó sin respuesta, anotada en los márgenes de los estudios sobre Saturno, como un cabo suelto que nadie sabía atar. Era como encontrar huellas en la nieve, en mitad de un campo cerrado, sin ningún animal cerca que pudiera haberlas dejado. Algo las había marcado. Pero ese algo se negaba a aparecer, año tras año, mientras los astrónomos le daban vueltas a aquellas espirales sin dar con la respuesta. Eran un enigma menor, una de esas rarezas que se anotan en un artículo y se quedan ahí, esperando. La respuesta, cuando llegó, fue tan audaz que al principio costó tomársela en serio. La propuesta sonaba extraña, pero tenía una lógica preciosa detrás. Y para entenderla hay que pensar en Saturno de una forma distinta a la habitual. Todos imaginamos los planetas como bolas sólidas, quietas, inertes, pero un planeta gigante hecho de gas y líquido se parece más a una gota enorme o a una campana. Y las gotas y las campanas hacen algo cuando algo las perturba. Vibran, oscilan. Si golpeas una campana, suena, porque su metal se pone a temblar a unas frecuencias muy concretas, las suyas propias. Si dejas caer una piedra en un estanque, el agua ondula con un ritmo característico. Saturno, esa bola inmensa de fluido, también tiene sus propios modos de vibración, sus propias notas, frecuencias a las que le gusta estremecerse. Nadie sabe del todo qué pone a Saturno a vibrar. Quizá el goteo constante de material que cae sobre él, quizá movimientos en su interior, tormentas, el rebullir de su propio calor saliendo hacia afuera. El caso es que el planeta nunca está completamente quieto. Está sonando, bajito, todo el tiempo. Como una campana que alguien hubiera golpeado hace miles de millones de años y que todavía no hubiera dejado de resonar. Y por extraña que suene la idea de un planeta que vibra como una campana, ya teníamos un ejemplo gigantesco delante. El Sol. Nuestra estrella también oscila sin parar. Su superficie sube y baja en un patrón complejísimo de vibraciones, y los científicos llevan décadas estudiándolas. Esa disciplina, la heliosismología, ha permitido cartografiar el interior del Sol con un detalle asombroso, midiendo cómo viajan esas ondas por dentro de la estrella. Gracias a ella, sabemos cómo gira el Sol en sus capas profundas y de qué está hecho su núcleo, un lugar al que jamás podríamos enviar nada.
La misma lógica funciona con la Tierra, con el Sol, y en teoría con cualquier gran bola de gas o líquido. Todas vibran. Todas guardan, en el ritmo de sus vibraciones, la huella de su estructura interna. Así que la propuesta de aplicar esa misma idea a Saturno no salía de la nada. Tenía detrás toda una tradición de éxitos. El problema era puramente práctico. Para escuchar las vibraciones del Sol, tenemos telescopios apuntándolo cada día. Y para registrar los terremotos de la Tierra, tenemos sismógrafos por todas partes. Pero, ¿cómo escuchas las vibraciones de un planeta que está a más de 1.000 millones de kilómetros, sin poder colocar un solo instrumento en su superficie? La respuesta de Marley y Porco fue tan ingeniosa que rozaba lo poético. No hacía falta poner el sismógrafo en Saturno. Saturno ya tenía uno alrededor. Solo había que aprender a leer los anillos. Aquí viene la parte genial. Cuando Saturno vibra, su forma cambia un poquito. Y al cambiar su forma, cambia también ligerísimamente su campo gravitatorio. El tirón que ejerce sobre lo que tiene alrededor se vuelve un pelín más fuerte aquí, un pelín más débil allá, siguiendo el ritmo de la vibración. Es un efecto minúsculo. Pero Saturno tiene a su alrededor el detector perfecto para captarlo. Un disco inmenso de partículas de hielo, extendido durante miles de kilómetros, con cada partícula girando obediente, sensible al menor cambio en la gravedad del planeta. Y conviene apreciar lo asombroso que es ese detector. Los anillos de Saturno se extienden a lo ancho durante cientos de miles de kilómetros. Una distancia que da para cubrir buena parte del trayecto entre la Tierra y la Luna. Y aún así, son extraordinariamente finos. En muchos tramos su grosor es de apenas unos metros. Fíjate en el contraste. Una estructura colosal, más ancha que muchos planetas juntos, y a la vez tan delgada que en proporción una simple hoja de papel resultaría gruesa a su lado. Esa lámina de hielo inmensa y delicadísima, formada por incontables fragmentos en perfecto equilibrio, resultó ser justo lo que hacía falta. Cualquier alteración mínima en la gravedad de Saturno la recorre entera y la hace temblar. La naturaleza había colgado alrededor del planeta la membrana más sensible que podríamos haber soñado, lista para registrar el más leve de sus estremecimientos. Solo faltaba que alguien se diera cuenta de que estaba ahí. En 1990 y 1993, dos científicos llevaron esta idea hasta el final y le pusieron números. Se llamaban Mark Marley y Caroline Porco. Su propuesta era tan elegante como difícil de creer. Las misteriosas ondas del anillo C eran la huella de las vibraciones internas de Saturno. En los puntos exactos donde el ritmo de giro de las partículas del anillo coincidía con una de las notas del planeta. Esa nota empujaba al hielo una y otra vez, en resonancia, hasta levantar una espiral. Cada vibración de Saturno dejaba su firma a una distancia distinta. Los anillos, decían, eran un sismógrafo. Estaban grabando el temblor del planeta. Detente a pensar en lo que eso significaba. Si tenían razón, los anillos de Saturno habían estado registrando, durante todo este tiempo, los latidos del planeta. Y dentro de esos latidos había información sobre el interior de Saturno, sobre su corazón inalcanzable. Porque la frecuencia de cada nota, igual que el tono de una campana depende de su forma y su grosor, depende de cómo está hecho el planeta por dentro, de su densidad, de sus capas, de su núcleo. Era una idea maravillosa. Tenía un único problema. No había forma de comprobarla. Los datos de la Voyager, aquella nave que pasó de largo en 1980, eran demasiado pobres. Habían sido una foto fugaz, tomada al vuelo, mientras la sonda seguía su camino hacia las afueras del sistema solar. Para confirmar la idea, hacía falta algo muchísimo mejor.
Hacía falta una nave que se quedara, en lugar de pasar de largo. Que orbitara Saturno durante años. Que mirara sus anillos miles de veces, con una paciencia infinita. Esa nave aún no existía. Y la idea de Marley y Porco se quedó esperando, sobre el papel, durante 2 décadas. Y mientras esa idea dormía, conviene apreciar lo afinado que tenía que ser todo para funcionar. Saturno emite, a la vez, un coro de vibraciones distintas, cada una con su propio ritmo. Para que una de esas notas dejara una marca visible en los anillos, tenía que existir, en algún punto del disco de hielo, una franja de partículas cuyo ritmo de giro encajara justo con el de esa nota. Solo en ese lugar preciso, el empujón rítmico del planeta se acumularía vuelta tras vuelta hasta levantar una espiral. Un poco más cerca o un poco más lejos, y el efecto se desvanecía. Eso convertía cada onda en una especie de marcador exacto. La distancia a la que aparecía una espiral te decía la frecuencia de la nota que la había creado. Y esa frecuencia, a su vez, dependía de la estructura interna de Saturno. En principio, leyendo la posición de cada onda, se podía llegar, dando marcha atrás, hasta el corazón del planeta. En principio. Porque para hacerlo de verdad, hacían falta medidas finísimas, imposibles, con la tecnología de la Voyager. Y así fueron pasando los años. Caroline Porco, una de las autoras de la idea, acabó liderando el equipo de cámaras de una futura misión a Saturno. La pieza que faltaba para comprobar su propia teoría tendría que traerla, precisamente, la nave en la que ella misma trabajaría. El sismógrafo llevaba siglos girando alrededor de Saturno. Solo faltaba alguien capaz de leerlo con suficiente precisión. En el año 2004, después de un viaje de 7 años por el sistema solar, una nave llamada Cassini frenó y se dejó capturar por la gravedad de Saturno. Por primera vez en la historia, un explorador humano se quedaba a vivir junto al planeta de los anillos. No de paso, para quedarse. Durante 13 años, Cassini dio vueltas alrededor de Saturno. Lo fotografió como nunca se había hecho. Estudió sus lunas, se asomó entre sus anillos, observó sus tormentas. Y entre todo ese trabajo, repitió una misma operación miles y miles de veces. Mirar cómo la luz de estrellas lejanas se apagaba al pasar por detrás de los anillos. Funcionaba así. Cassini esperaba a que, desde su posición, una estrella quedara justo detrás de los anillos. Entonces observaba cómo el brillo de esa estrella parpadeaba y se atenuaba a medida que la luz atravesaba las distintas zonas de hielo. Por la forma exacta en que la estrella se iba apagando y volviendo a brillar, los científicos podían reconstruir la estructura de los anillos con una precisión extraordinaria, midiendo ondas de apenas unos kilómetros de ancho a más de 1.000 millones de kilómetros de distancia. Cada una de estas observaciones se llama una ocultación. Y Cassini reunió cientos de ellas, desde todos los ángulos, durante años. Para apreciar lo que eso supuso, vale la pena recordar qué era Cassini. Iba mucho más allá de una sonda pequeña de paso. Era una de las naves más ambiciosas jamás construidas, del tamaño de un autobús, cargada de instrumentos, fruto de la colaboración de miles de personas y de años de trabajo. Tardó 7 años en llegar a Saturno, usando la gravedad de varios planetas como impulso. Y una vez allí, se convirtió en un habitante más del sistema de Saturno, dando vuelta tras vuelta en órbitas cuidadosamente diseñadas para sobrevolar las lunas, cruzar el plano de los anillos y observarlo todo desde ángulos siempre nuevos. Cada vez que una estrella pasaba por detrás de los anillos desde el punto de vista de Cassini, los instrumentos registraban con muchísima precisión cómo se atenuaba su luz. Repetido cientos de veces, ese gesto fue tejiendo un retrato del disco de hielo de una finura inédita,
capaz de revelar estructuras de apenas unos kilómetros. Era el detalle que la vieja idea de los anillos sismógrafo llevaba 30 años necesitando. Pero tener los datos era solo la mitad del trabajo. Alguien tenía que sentarse a buscar, entre miles de ondas conocidas y explicadas, esas pocas señales rebeldes que no encajaban con ninguna luna, y demostrar que cuadraban con las vibraciones del planeta. ¿Cómo distingues la firma de un temblor de Saturno de la huella de una de sus muchas lunas? La respuesta estaba en los detalles. La forma exacta de la espiral, cuántos brazos tenía, en qué sentido giraba y a qué velocidad. Esos rasgos delatan si una onda nace fuera, empujada por una luna, o nace dentro, empujada por el propio planeta. Era justo lo que la vieja idea de Marley y Porco necesitaba para ponerse a prueba. En 2013, dos investigadores, Matthew Hedman y Philip Nicholson, se pusieron a peinar esos datos buscando las misteriosas ondas del anillo C. Y lo que encontraron fue el momento que la teoría llevaba 30 años esperando. Las ondas estaban ahí. Y al medirlas con la precisión de Cassini, cuadraban. Sus formas, su número de brazos en espiral, la velocidad a la que giraban. Todo coincidía con lo que cabía esperar si las estuvieran provocando las vibraciones internas de Saturno. Hedman y Nicholson identificaron varias de esas ondas y las emparejaron, una por una, con notas concretas del planeta. Pudieron señalar una espiral en el hielo y decir: esta la ha dibujado Saturno al vibrar de esta forma, a esta frecuencia exacta. La idea imposible era cierta. Los anillos de Saturno eran, de verdad, un sismógrafo. El planeta había estado escribiendo el registro de sus propios temblores en su disco de hielo. Y por fin habíamos aprendido a leerlo. Merece la pena detenerse en lo que significó aquel momento. Una idea propuesta sobre el papel a principios de los años 90, considerada durante mucho tiempo demasiado bonita para ser comprobable, quedaba confirmada 30 años después con datos reales. Las ondas fantasma que la Voyager había rozado al pasar en 1980, aquellas marcas sin dueño que nadie sabía explicar, tenían por fin un nombre y un origen. Las dibujaba el propio Saturno, latiendo. Pocas veces una predicción aguanta 3 décadas esperando la tecnología capaz de ponerla a prueba, y todavía menos veces acaba resultando cierta. Esta lo era, y los científicos lo sabían. Tenían, por primera vez, un instrumento capaz de sondear el interior de un mundo al que ninguna nave podría asomarse jamás por dentro. Una puerta completamente nueva acababa de abrirse. Porque si los anillos guardaban el registro de los temblores de Saturno, entonces dentro de ese registro tenía que estar escondida, en clave, la respuesta a la vieja pregunta sobre lo que el planeta llevaba en su corazón. Nacía así una disciplina nueva, con un nombre precioso: cronosismología, la sismología de Saturno, el estudio de un planeta a través del eco de sus vibraciones en sus anillos. Por primera vez, teníamos una ventana al interior de un gigante de gas. Una forma de oír su corazón. Y aquí llegó la primera sorpresa. Ese detalle que no terminaba de encajar. Cuando Marley y Porco hicieron sus cálculos décadas atrás, esperaban que cada onda del anillo correspondiera a un tipo distinto de vibración, ordenadas de una forma sencilla. Pero al analizar los datos reales de Cassini, los investigadores encontraron varias ondas que parecían venir del mismo tipo de oscilación, agrupadas de una manera que las predicciones no contemplaban. Algo se salía de los modelos. En otra historia, eso habría sido un fastidio, un fleco incómodo que arruina una teoría elegante. Aquí ocurrió lo contrario. Fue una pista de oro. Porque si las vibraciones de Saturno se comportaban de un modo inesperado, era porque el interior del planeta tenía que ser distinto de lo que se suponía. La música sonaba rara
porque el instrumento estaba construido de una forma que nadie había imaginado. Durante unos años, ese detalle quedó como una intriga abierta. Las ondas estaban ahí, confirmadas, ligadas a Saturno. Pero contaban algo sobre su interior que aún no sabíamos descifrar del todo. Hacía falta dar un paso más, mirar esas vibraciones con ojos nuevos y preguntarse qué tipo de corazón podía producir exactamente esas notas, y no otras. Ese paso lo dieron, por fin, en 2021. Para entender qué encontraron, tenemos que volver a la idea de la campana. Pero esta vez, con más cuidado. Cuando una campana suena, no produce un solo tono. Produce una nota principal y mezcladas con ella, un montón de notas más sutiles, los armónicos, que dependen de los detalles de su forma, su grosor, el metal del que está hecha. Un experto puede escuchar una campana y deducir cosas sobre cómo está construida solo por la mezcla exacta de tonos que emite. Saturno funciona igual. Sus vibraciones forman todo un conjunto de tonos distintos, y cada uno viaja por el interior del planeta de una manera particular, sintiendo las capas que atraviesa. Hay un tipo de vibración especialmente revelador. Los físicos lo llaman modo de gravedad. Y tiene una propiedad que lo convierte en oro puro para esta historia. Un modo de gravedad solo puede existir y propagarse dentro de un planeta, si en su interior hay zonas estables, capas bien ordenadas que no se mezclan entre sí. Vale la pena detenerse aquí, porque esta es la idea más sutil de toda la historia, y también la más bonita. ¿Por qué una vibración necesitaría capas estables para existir? Piensa en lo que mantiene viva una oscilación. Para que algo vibre, hace falta una fuerza que devuelva el material a su sitio cada vez que se desplaza, como el muelle que tira de un peso hacia atrás una y otra vez. En el caso de los modos de gravedad, esa fuerza recuperadora es la flotabilidad, la tendencia de un material más pesado a hundirse y de uno más ligero a subir. Ahora imagina ese interior en dos situaciones. Si el material está revuelto y en plena ebullición, como agua hirviendo, una porción desplazada hacia arriba no encuentra resistencia. A su alrededor, todo es igual de denso, así que se queda donde está o sigue subiendo. Nada la empuja de vuelta, y la vibración muere antes de empezar. Pero si el material está ordenado en capas, con lo más pesado abajo, una porción empujada hacia arriba queda de pronto rodeada de material más ligero. Pesa más que su entorno, así que cae. Y al caer se pasa de largo, y vuelve a subir, y oscila. La capa estable actúa como el muelle que mantiene viva la vibración. Por eso, un modo de gravedad es una prueba tan poderosa. Su mera existencia significa que, en algún lugar del planeta, hay material ordenado en capas que no se revuelven. Cuando Saturno canta esas notas, está confesando, sin querer, que su interior guarda regiones tranquilas, estratificadas, donde el material pesado se queda quieto en el fondo. Y ahí, justamente, estaba la sorpresa. En 2021, dos científicos del Instituto de Tecnología de California, Christopher Mankovich y Jim Fuller, cogieron las ondas que Cassini había registrado en los anillos y las estudiaron a fondo, buscando precisamente eso. Y encontraron, escondida en el patrón de Minio de Chetniru, las ondas, la firma inconfundible de los modos de gravedad. Saturno estaba cantando las notas prohibidas, las notas que solo puede emitir un planeta con capas estables en su interior. Eso significaba que el corazón de Saturno no estaba revuelto como una sopa hirviendo. Estaba ordenado, estratificado, en calma. Y al analizar exactamente qué notas sonaban y cuáles no, Mankovich y Fuller pudieron hacer algo asombroso: dibujar un mapa aproximado de cómo cambia el interior de Saturno con la profundidad. Pudieron, por fin, asomarse al corazón del planeta.
conviene saborear lo extraordinario del método. Estos científicos no tenían una fotografía del interior de Saturno. Tenían una lista de notas, un puñado de frecuencias, deducidas de la posición y la forma de las ondas que Cassini había medido en el hielo. Y a partir de esa lista de notas, y solo de eso, reconstruyeron cómo cambiaba la densidad y la composición del planeta a distintas profundidades. Funciona un poco como adivinar la forma de un instrumento musical con los ojos cerrados, escuchando únicamente el sonido que produce. Una flauta y un tambor suenan distinto por su forma y su material. Del mismo modo, un Saturno con un núcleo compacto y duro sonaría de una manera, y un Saturno con un corazón difuso y estratificado sonaría de otra. Cada estructura interna posible deja su propia firma en el conjunto de notas que el planeta puede emitir. Los investigadores fueron probando interiores distintos, calculando qué notas produciría cada uno, y comparándolas con las notas reales que cantaban los anillos. Solo un tipo de interior encajaba con la música observada, y no era el del libro de texto. Las notas reales de Saturno, en especial esas vibraciones rebeldes que tanto habían costado entender, solo cuadraban si el planeta tenía dentro una región enorme, ordenada en capas y cargada de material pesado disuelto. Las ondas de los anillos llevaban grabada todo este tiempo la estructura del corazón de Saturno. Solo había que saber leer la partitura. Lo que vieron rompía con todo lo que decían los libros de texto. Durante generaciones, la imagen de un planeta gigante como Saturno había sido sencilla, casi de dibujo escolar. En el centro, un núcleo compacto y bien definido. Una bola dura de roca y hielo, varias veces la masa de la Tierra, con un borde claro. Alrededor, una envoltura enorme de hidrógeno y helio. Núcleo sólido dentro, gas fuera, y una frontera nítida entre ambos. Así lo habíamos imaginado siempre. Pero las notas de Saturno contaban algo muy distinto. No existía ninguna frontera nítida, ninguna bola dura en el centro con un borde claro donde terminara el núcleo y empezara el gas. En lugar de eso, lo que las vibraciones revelaban era una transición lenta, gradual, larguísima. Cerca del centro, el material era una mezcla densa de roca, hielo, hidrógeno y helio, todo junto. Y a medida que te alejabas del centro hacia afuera, esa mezcla se iba aclarando poco a poco, con cada vez menos roca y hielo y cada vez más gas, sin un punto concreto donde pudieras decir aquí se acaba el corazón. El núcleo de Saturno, resultó, dejaba de parecerse a un objeto con bordes. Se comportaba como una región difusa, repartida, que se desvanece suavemente en el resto del planeta. Los científicos lo describieron con una palabra muy gráfica: un núcleo borroso. Y uno de ellos lo comparó con algo todavía más cotidiano. Es como un lodo, dijo Mankovich. El gas de hidrógeno y helio se va mezclando con cada vez más hielo y roca a medida que te acercas al centro, como un fango cósmico que se vuelve más espeso hacia adentro, sin llegar nunca a convertirse en una superficie sólida. Y ese corazón borroso no era pequeño. Las vibraciones indicaban que esa región difusa, ese lodo estratificado, se extendía a lo largo de buena parte del planeta, ocupando alrededor del 60% de su radio. Más de la mitad de Saturno. Dentro de toda esa zona había una cantidad enorme de roca y hielo, equivalente a unas 17 veces la masa de la Tierra entera, pero diluida en lugar de apelmazada en una bola, repartida, mezclada con el gas en una transición sin fin. Los anillos habían respondido la vieja pregunta. Lo que se esconde en el corazón de Saturno tiene poco que ver con una piedra gigante. Es un lodo inmenso, ordenado en capas, sin bordes, que ocupa más de la mitad del planeta y se difumina lentamente hasta confundirse con el cielo.
de gas que tiene encima. Cuesta hacerse a la escala de lo que esto significa. Que el núcleo borroso ocupe alrededor del 60% del radio de Saturno quiere decir que esa región difusa abarca una porción gigantesca del planeta. Eso va mucho más allá de un pequeño grumo escondido en el centro de una bola de gas. Es la mayor parte de Saturno, una transición colosal que empieza no muy lejos de la superficie y se va espesando hacia adentro a lo largo de decenas de miles de kilómetros. Y dentro de toda esa región hay material pesado en abundancia, el equivalente a unas 17 veces la masa de la Tierra entera en roca y hielo. Si pudieras recogerlo todo y apelmazarlo en una bola, formaría un planeta rocoso enorme, mucho mayor que el nuestro. Pero en Saturno, ese material no está apelmazado. Está disuelto, repartido por una inmensidad de hidrógeno y helio, mezclado con el gas en proporciones que cambian poquito a poco según la profundidad. ¿Te imaginas caer hacia el centro de Saturno? No habría ningún momento dramático, ningún golpe contra una superficie. Solo notarías el entorno volverse cada vez más espeso, más caliente, más denso, una mezcla cada vez más cargada de roca y de metal líquido, sin un solo punto en todo el descenso donde pudieras decir, aquí empieza el núcleo. El corazón de Saturno tiene esa cualidad extraña y casi onírica de existir sin tener un límite, de estar en todas partes y en ninguna a la vez. Casi al mismo tiempo, al otro lado del sistema solar, otra nave de la NASA estaba estudiando Júpiter. Se llamaba Juno, y en lugar de escuchar vibraciones, midió la gravedad de Júpiter con una precisión nunca antes lograda, cartografiando su tirón con un detalle exquisito. Y al traducir esas medidas en un mapa del interior del planeta, los científicos se encontraron con una sorpresa que les resultó familiar. Júpiter tenía exactamente lo mismo que Saturno, un núcleo borroso, una región central difusa, sin bordes, donde la roca y el hielo se mezclaban gradualmente con el hidrógeno, extendiéndose a lo largo de buena parte del planeta sin una frontera clara. Los dos gigantes de nuestro sistema solar, estudiados con métodos completamente distintos, uno escuchando sus temblores y el otro midiendo su gravedad, escondían el mismo corazón imposible. Y la cosa no acaba en nuestro sistema solar. Si los dos gigantes que tenemos al lado, formados en la misma época y en la misma región, comparten esta estructura difusa, lo lógico es preguntarse cuántos de los planetas gigantes que orbitan otras estrellas serán también así. Llevamos años detectando mundos alrededor de otros soles. Ya conocemos miles, y muchos de ellos son gigantes de gas parecidos a Júpiter y a Saturno. Pero esos planetas están tan lejos que no podemos estudiarlos en detalle. Vemos cómo atenúan la luz de su estrella al pasar por delante. Medimos su tamaño y su masa, y poco más. Para imaginar cómo son por dentro, los científicos recurren a modelos. Y durante mucho tiempo, esos modelos dieron por hecho lo que parecía obvio. Un núcleo compacto en el centro, rodeado de gas. Si Júpiter y Saturno nos han enseñado que esa imagen puede estar equivocada incluso aquí, en casa, ¿cuántos de esos mundos lejanos hemos estado dibujando mal en nuestra cabeza? La respuesta honesta es que aún no lo sabemos. Pero el hallazgo obliga a revisar suposiciones que dábamos por seguras sobre miles de planetas. Hay incluso una consecuencia más profunda. Si los planetas gigantes están ordenados en capas estables, con composiciones que cambian de forma gradual, entonces, para entenderlos del todo, hay que tratarlos casi como pequeñas estrellas, usando las mismas técnicas con las que se estudia la evolución de los astros. Un planeta gigante, visto así, deja de ser una simple bola con un núcleo dentro, y pasa a ser un objeto vivo, en lenta transformación,
mucho más parecido a una estrella apagada de lo que jamás imaginamos. Eso cambió por completo la importancia del descubrimiento. Un núcleo borroso en un solo planeta podría ser una casualidad, una excentricidad. Pero el mismo diseño, en los dos gigantes del sistema solar, ya es otra cosa. Es un patrón. Y un patrón pide una explicación. El problema es que esa explicación, todavía hoy, no la tenemos del todo. Verás, durante mucho tiempo, se pensó que los planetas gigantes se formaban en dos pasos. Primero, en el sistema solar joven, se juntaba, poco a poco, una semilla sólida de roca y hielo, un núcleo compacto. Después, cuando ese núcleo era lo bastante grande, su gravedad atraía de golpe enormes cantidades de gas, formando la envoltura del planeta. Núcleo primero, gas después. Ese modelo predecía justo lo que esperábamos encontrar. Una bola dura bien definida en el centro, rodeada de gas. Un núcleo con bordes. Pero un núcleo borroso, difuso, repartido por medio planeta, encaja mal con esa imagen tan sencilla. ¿Cómo se forma algo así? Una posibilidad es que la semilla sólida inicial nunca llegara a ser del todo una bola compacta, y que la roca y el hielo se fueran mezclando con el gas ya desde el principio, durante la propia formación. Otra idea, más dramática, propone que un planeta joven recién formado, con su núcleo compacto, sufrió un choque brutal. El impacto de otro protoplaneta gigante, de muchas veces la masa de la Tierra, que reventó el núcleo y lo desperdigó por el interior, dejándolo difuso para siempre. Cada una de estas posibilidades tiene sus defensores y sus problemas, y ninguna explica todavía el cuadro completo. Las simulaciones por ordenador, que recrean el nacimiento de un planeta gigante paso a paso, tienen serias dificultades para generar un núcleo tan difuso y, sobre todo, para conservarlo intacto durante miles de millones de años. En muchos de esos modelos, el resultado natural es un núcleo compacto, justo lo que ya no creemos que tenga Saturno. ¿Significa eso que no entendemos nada? En absoluto. Significa que tenemos una pista preciosa y todavía no la pieza que la encaja. Sabemos qué hay en el corazón de estos planetas. Lo que se nos resiste es explicar cómo llegó a ser así y por qué sigue siéndolo. Y esa clase de preguntas, las que aún no tienen una respuesta limpia, son justamente las que empujan la ciencia hacia adelante. Es un recordatorio saludable de que el universo casi siempre va por delante de nuestros esquemas. Teníamos un dibujo sencillo de cómo eran los planetas gigantes por dentro. Lo dábamos por bueno, lo enseñábamos en las aulas. Y un planeta, haciendo temblar unos anillos de hielo, nos obligó a admitir que la realidad era más rica, más rara y más interesante de lo que habíamos supuesto. Esa humildad, esa disposición a dejar que los datos corrijan nuestras ideas, es lo que hace que la ciencia funcione de verdad. Y hay una dificultad añadida, todavía más intrigante. Aunque un planeta lograra formar un núcleo borroso al principio, los modelos dicen que ese núcleo debería tender a desaparecer con el tiempo. A lo largo de miles de millones de años, el calor del interior debería remover el material, mezclarlo, deshacer las capas, igual que una cucharada de azúcar acaba disolviéndose en el café. Y sin embargo, ahí sigue. Después de más de 4.000 millones de años, el corazón borroso de Saturno permanece, ordenado y estable. ¿Cómo ha conseguido sobrevivir tanto tiempo? Es una pregunta que los científicos todavía están tratando de responder. Esto es lo bonito, y conviene decirlo con claridad. Que no tengamos todas las respuestas no significa que algo vaya mal. Significa que estamos delante de un misterio de verdad, de los que mantienen viva la ciencia. Los anillos de Saturno nos entregaron una pieza extraordinaria del rompecabezas, y al hacerlo
nos plantearon preguntas nuevas y mejores. Así avanza el conocimiento. Cada respuesta abre una puerta a la siguiente sala. Lo que ya no podremos hacer es seguir mirando a Saturno con esa nave. Sus últimos meses fueron, además, los más audaces de toda la misión. En 2017, ya casi sin combustible, los ingenieros enviaron a Cassini a intentar algo que nunca antes se había probado: colarse una y otra vez por el estrechísimo hueco que separa a Saturno de sus anillos, un pasillo de apenas un par de miles de kilómetros entre las nubes del planeta y el borde interior del hielo. 22 veces se lanzó por esa rendija, rozando la atmósfera más alta de Saturno y midiendo su gravedad desde más cerca que ninguna nave jamás. Aquella etapa final, bautizada como el Gran Final, regaló a los científicos las mejores medidas que tenemos del planeta. Y entonces, en septiembre de 2017, después de 13 años de trabajo, Cassini ejecutó su última maniobra, para evitar contaminar las lunas de Saturno, donde podría haber condiciones para la vida. Los ingenieros la lanzaron deliberadamente contra el planeta. Cassini Message no sumergió en la atmósfera de Saturno y se desintegró, transmitiendo datos hasta el último segundo. Murió dentro del mundo que había venido a estudiar. Pero nos dejó un tesoro: 13 años de observaciones, cientos de ocultaciones, un registro inmenso de los temblores de Saturno grabados en sus anillos. Y los científicos todavía están exprimiendo esos datos, encontrando ondas nuevas, afinando el mapa del interior del planeta. Cassini ya no está. Su sismógrafo de hielo, los anillos, sigue ahí fuera, girando, registrando, esperando a que volvamos a leerlo. Durante siglos, el corazón de los planetas gigantes pareció un lugar prohibido. Demasiado profundo, demasiado escondido, imposible de alcanzar. Y sin embargo, encontramos la manera de asomarnos a él. No bajando, porque no podemos bajar. Aprendimos a escuchar. Dejamos de intentar mirar directamente lo que está fuera de nuestro alcance y empezamos a leer las huellas que ese algo oculto deja en lo que sí podemos ver. El temblor de Saturno era invisible, pero dejaba marcas en sus anillos, y esas marcas, esas ondas en el hielo, eran un mensaje escrito en un idioma que tardamos 40 años en aprender a leer. Desde que aparecieron las primeras ondas misteriosas en los datos de la Voyager hasta que entendimos lo que significaban, pasó casi medio siglo. 40 años para descifrar una sola frase del corazón de un planeta. Ese es, quizá, el patrón más valioso de toda esta aventura. Las cosas más difíciles de conocer rara vez se dejan ver de frente, pero casi siempre tocan algo, mueven algo, dejan una sombra o una onda en el mundo que las rodea. Y si aprendemos a fijarnos en esas huellas, lo invisible empieza a hablar. Es una de las lecciones más profundas que nos ha dado la exploración del cosmos. No siempre necesitamos llegar a un sitio para conocerlo. A veces basta con prestar muchísima atención a las huellas que deja en lo que tenemos a mano. El interior de una estrella, el corazón de la Tierra, las entrañas de Saturno. Todos eran, en teoría, inalcanzables. Y a todos hemos terminado asomándonos con paciencia, con ingenio y con la voluntad de escuchar, en lugar de con una pala. Un planeta entero nos contó lo que llevaba en el corazón sin que pudiéramos verlo jamás, solo por cómo hacía temblar a un puñado de trozos de hielo a su alrededor. La próxima vez que veas una foto de Saturno, con sus anillos perfectos rodeándolo, recuerda lo que ahora sabes. Esos anillos van mucho más allá de una maravilla visual. Son un instrumento, un sismógrafo del tamaño de un planeta, registrando el latido de un mundo. Y dentro de ese latido, la historia de un corazón de lodo, sin bordes, que ocupa media esfera
y se difumina lentamente en el cielo. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Cada semana exploramos un nuevo rincón del universo, con la misma calma, la misma curiosidad y el mismo respeto por lo que de verdad sabemos y por lo que aún nos queda por descubrir. Hay muchos más secretos esperando ahí fuera. Y los anillos de Saturno acaban de demostrarnos que, a veces, basta con aprender a escuchar.